Y nos vamos al límite entre Rusia y Ucrania, donde la noticia de último momento en medio de el congelamiento de los diálogos es este bombazo, esta explosión con la cual fuerzas ucranianas tratan de derribar, de destruir el puente de Kerch, el puente que comunica a Rusia con la península de Crimea anexada por Rusia en 2014. 1 tonelada de TNT fue lo utilizado por las fuerzas de seguridad ucranianas que en una operación planificada durante meses lograron poner esta carga explosiva en los cimientos de este puente en la parte submarina. Una carga explosiva que lograron hacer detonar a distancia y que por lo pronto forzó durante 4 horas el cierre completo del puente y que está generando muchas dudas respecto de si este puente va a poder funcionar de mínima de aquí a los próximos meses. ¿Por qué? Porque si bien el puente no fue derribado como consecuencia de esta explosión, sí se cree que sus cimientos pueden haber quedado gravemente dañados y que por lo tanto no sea seguro utilizarlo. Un golpe que se suma justamente a el impacto de la operación Telaraña de la que hablábamos ayer, que se realizó este domingo, cuando en una planificación de 1 año y medio con drones las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y las fuerzas de inteligencia ucranianas lograron destruir 41 bombarderos distribuidos en 5 bases militares de Rusia, que creía Rusia que eran inalcanzables para Ucrania. Podemos ver un mapa para que nos ubiquemos y entendamos también lo crítico que es este puente. Fíjate en el recuadro que ves abajo a la izquierda que te muestra el plano amplio. Ves ahí justamente la península de Crimea, que recordemos era ucraniana y fue anexada por la fuerza militarmente en el año 2014. Y ves que el punto de este puente, que fue inaugurado en 2018, que lo ves ahí de cerca en el plano general, en el plano más puntual, ese punto es el puente que comunica al territorio ruso con esta península que es ucraniana y que sin este puente no estaría comunicada por tierra con el resto de Rusia. Para Ucrania, este puente tiene un alto contenido simbólico porque es el puente básicamente que oficializó la anexión ilegal de esta península en el año 2014. Con lo cual, desde 2022 ha sido un objetivo de las Fuerzas Armadas ucranianas derribar este puente o inutilizarlo. Este es el tercer ataque que se realiza sobre este puente. Lo que pasa es que es el primero que apunta a estas cargas submarinas. En las 2 ocasiones anteriores estuvo un tiempo cerrado, pero nunca estuvo cerrado del todo, con lo cual habrá que ver el efecto que esto tiene. Pero más allá de lo simbólico, es un golpe porque todo el frente sur con el cual y desde el cual Rusia avanza en su invasión contra Ucrania, se abastece en parte de todo lo que ingresa desde la península de Crimea. Además de que la península en sí es estratégica porque desde allí controla el Mar Negro a través de su flota, la Marina, la Armada de la Federación Rusa, con lo cual una Crimea que se encuentra aislada en términos territoriales, en términos terrestres del territorio ruso, porque no puede utilizar este puente, sería una Crimea mucho más vulnerable a otro tipo de operaciones por parte de Ucrania. Lo importante de este ataque, que va en línea con la operación Telaraña del fin de semana, es que Ucrania le demuestra una vez más a Rusia que a pesar de estar en desventaja, que a pesar de no tener ni la misma cantidad ni la calidad de armamento, que no tener la misma cantidad de soldados, ni de municiones, ni de misiles, ni de fuerza aérea, a través de mecanismos no convencionales, mucho más ligados a una guerra de guerrillas, logra asestarle golpes a la infraestructura militar de Rusia, y esto es un problema para Rusia y es una señal también para Ucrania de por qué tiene sentido seguir combatiendo, más allá de que en la línea de fuego lo que vemos es avances de Rusia y retrocesos en muchos casos por parte de Ucrania. Este ataque llega entonces después de otros ataques que realizó Rusia en las últimas horas, vamos a estar viéndolos ahora en breve, pero además llega después
de lo que fue este decepcionante encuentro que se realizó en Turquía ayer. Recordemos, segundas rondas de negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Las primeras habían sido la semana pasada. Las de la semana pasada, acordate, iban a ser reuniones entre Putin y Zelensky, o por lo menos ese había sido en algún momento el desafío de Putin hacia Zelensky y el pedido de Donald Trump, que le decía a ambos: júntense, reúnanse, negocien. Bueno, Putin no fue, envió una delegación de bajo nivel, luego de que no quedaran en la nada esos diálogos que no fueron la semana pasada, en realidad fueron hace 2 semanas. Trump le dice a Putin: basta de seguir atacando Ucrania y de seguir ganando tiempo. En definitiva, vos me decís en nuestras conversaciones telefónicas que querés la paz, pero en los hechos no estás dispuesto a negociar nada. En respuesta a esas declaraciones es que Rusia decide, bueno, volvamos a juntarnos, que sea justamente allí en Turquía una vez más. Y no queda nada de estas reuniones. De hecho, hay un memorándum que presenta Rusia a Ucrania con una serie de demandas que son inaceptables para Ucrania, ni siquiera para sentarse a conversar, porque entre otras cosas plantea que para un cese del fuego por 30 días, Ucrania tendría que retirarse por completo de las 4 regiones que fueron anexadas por Rusia. Esas 4 regiones Rusia controla una parte, pero no la totalidad. Entonces Rusia le pide a Ucrania que se retire por completo de esas regiones. Le pide al mundo además que reconozca que esas 4 regiones son legítimamente territorio ruso. Le dice a Ucrania que tiene que reducir su ejército. Toda una serie de condiciones que son realmente imposibles para un país que todavía no fue completamente derrotado en términos militares, como se ve con estas operaciones. Bueno, la pregunta entonces después de eso es, evidentemente no hay mucha perspectiva de un acuerdo. ¿Podría cambiar esta situación, por ejemplo, si hubiera una negociación directa entre los presidentes y una negociación de la que participara el propio Donald Trump? Bueno, de todo esto habló hace un rato Dmitry Peskov, que es el portavoz histórico de Vladimir Putin, el portavoz jefe del Kremlin. Y escuchá lo que decía. Primero, porque lo vamos a escuchar dividido en 2 partes. Primero, acerca de la perspectiva de que de estos diálogos salga algún tipo de negociación de paz. Тема урегулирования чрезвычайно сложна. Она состоит из большого количества нюансов. И вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов здесь было бы неверным, но работа идет. Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле. Они важны. Действительно, в первую очередь, все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться. Вот. Ну, а дальше работа будет продолжаться. Está clarísimo, es un acuerdo increíblemente complejo, estamos avanzando, pero todavía queda mucho por hacer. Cuando uno ve, insisto, las ofertas concretas que hace Rusia, las condiciones que establece para Ucrania para llegar a un cese el fuego, ni siquiera para una paz definitiva, es evidente que Rusia no tiene ninguna predisposición para negociar y que está haciendo esta mímica de negociación como la que se realizó en el Palacio Saran de Estambul, un palacio extraordinario de la época del Imperio Otomano. Lo que está haciendo es la mímica para no enfurecer a Donald Trump, para no ofender en algún punto al presidente de los Estados Unidos, porque ahí hay una relación que Putin quiere cuidar. Putin quiere ir a una normalización con Trump y con Estados Unidos. Al mismo tiempo, Estados Unidos quiere que haya una negociación que Putin no quiere. Entonces, ¿qué hace el dictador ruso? Hace de cuenta que negocia para calmarlo un poquito a Trump, pero en los hechos no ofrece absolutamente nada a cambio. Esta es la realidad de estas negociaciones que se están realizando. Lo único en lo que se han podido poner de acuerdo es en la liberación de prisioneros, un intercambio recíproco de prisioneros, hasta 6.000 soldados rusos muertos que tiene Ucrania y 6.000 soldados ucranianos muertos que tiene Rusia, y además avanzar con más intercambio de prisioneros de aquellos que son menores de 25 años y que están heridos. Y ya ha habido otros intercambios de prisioneros, está muy bien, pero eso no te acerca en lo más
mínimo al fin de la guerra. Sí habló de un cese al fuego por 2 o 3 días y en algunos frentes del combate y de la guerra, ni siquiera en la totalidad de los frentes. Por eso digo, Rusia no tiene ningún interés en alcanzar la paz. Ahora aparece el factor Trump sobre la mesa. Trump había dicho, cuando se realizó la primera cumbre hace 2 semanas en Turquía, había dicho, bueno, si Putin es obvio que en definitiva no iba a ir a reunirse con Zelensky porque yo no iba a estar ahí. Ahora, si yo estuviera, seguramente Putin sí estaría allí. Y Trump se manifestó dispuesto a tener una reunión cara a cara. Le preguntaron a Peskov, ¿es posible en el corto plazo que se dé una cumbre Putin, Trump, Zelensky? Escucha la respuesta. Если он потребуется, он может быть организован достаточно оперативно, пока каких-то договоренностей нет. Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли, потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне. Поэтому президент Путин поддерживает идею контактов, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены. Неловкое заявление, неудачное заявление, явно, ну, скажем так, это не соответствует переговорному духу. Это можно сказать без сомнений. Como siempre ocurre con Dmitry Peskov, hay que ir tratando de traducir lo que dice, porque es un experto en decir mucho, hablando poco, o de hablar mucho y decir poco. Depende lo que le interese, en este caso al portavoz del Kremlin. Lo cierto es que primero dice, por supuesto, estamos dispuestos, se podría organizar muy rápidamente, pero no lo veo en un futuro cercano. Y dice algo clave. Esas negociaciones de alto nivel, es decir, un encuentro entre líderes, deberían ser el corolario de reuniones previas que lleguen a acuerdo a nivel de los expertos. Es decir, primero tiene que haber muy avanzado un acuerdo entre los negociadores de bajo nivel y solo entonces, cuando esté avanzado un acuerdo, se juntarán los líderes para de alguna forma terminar de cerrarlo. Bueno, como por ahora está muy lejos la posibilidad de un entendimiento, me parece que también está muy lejos la posibilidad de que haya una foto que a Trump no le conviene, porque si Trump aparece reunido al lado de Zelensky y de Putin y a los 2 días se están bombardeando, Trump va a quedar un poquitito por lo menos debilitado en esta imagen que él quiere dar del hombre que termina con todos los conflictos y que cierra todos los acuerdos. Porque lo cierto es que mientras siguen conversando, se siguen atacando y de forma bastante violenta, como lo vimos también esta mañana, donde una vez más la ciudad de Sumy, ciudad ubicada muy cerquita de la frontera entre Rusia y Ucrania, ciudad dentro del territorio ucraniano controlado por el gobierno legítimo ucraniano, hubo allí un bombardeo bastante fuerte que deja 3 muertos, 25 heridos. Bombardeos que, dice Rusia, apuntan a infraestructura militar de Ucrania. Ucrania responde que son ataques que terminan con muertos civiles siempre y que requirieron un trabajo y un despliegue de seguridad bastante importante para atender muy rápidamente a las víctimas, algo en lo que Ucrania se ha tenido que especializar. Que justamente se ha tenido que especializar en responder a este tipo de emergencias por, bueno, la frecuencia con la que estos bombardeos llegan desde todos puntos, de distintos puntos de Rusia hacia todas las ciudades ucranianas, ¿no? Zelensky habló de este tema, escribió un mensaje en la red social X, dejando en claro que estos ataques van a continuar a menos que se ejerza mayor presión sobre Rusia, ¿no? Bueno, los rusos lanzaron un ataque salvaje contra Sumy, apuntando directamente hacia la ciudad, hacia sus calles ordinarias, con misiles y cohetes de artillería. Fue un ataque deliberado contra los civiles. Cuenta allí que hay una operación en marcha, que hay muchas personas que están heridas y que se confirmaron 3 muertos. Bueno, da sus condolencias. Y dice después lo importante:
tercer párrafo, es obvio, sin una presión global, sin acciones decisivas por parte de Estados Unidos, de Europa y de todos los demás en el mundo que tienen poder, Putin no va a aceptar jamás un cese del fuego. No hay un solo día que pase sin que haya ataques rusos contra ciudades y pueblos ucranianos. Cada día nosotros perdemos a alguna persona por el terror ruso. Cada día Rusia da nuevas razones para que haya sanciones más fuertes y un apoyo mayor hacia nuestra defensa. Mensaje claro de Volodymyr Zelensky, que se lo dijo a Trump hasta el cansancio: Putin no se va a sentar a negociar a menos que se sienta amenazado. Claro, del otro lado, lo que le hacen entender a Zelensky muchos es que Trump también está limitado en cuanto a lo que puede hacer en contra de Rusia. ¿Por qué? Porque las sanciones ya tendrían un impacto bastante limitado y porque si militarmente decidiera involucrarse más, la amenaza es que estalle una guerra de mayor envergadura, que es algo que Estados Unidos no quiere. Esta es la limitación en la que se encuentra hoy Estados Unidos, y te diría que el grueso de los aliados occidentales que tiene Ucrania. ¿Cuánto más pueden hacer por Ucrania sin entrar directamente en guerra contra Rusia? De esto habló el primer ministro británico Keir Starmer en un mensaje importante, porque es el mensaje en el cual actualizó el programa de defensa británico para los próximos años. Y lo que transmite el mensaje de Starmer da un poco de miedo, porque estamos preparados para la guerra. Tenemos una amenaza que es Rusia y tenemos que estar a la altura de la preparación militar que esa amenaza representa. Escuchemos lo que decía el primer ministro Starmer y después te cuento algunos datos adicionales sobre este programa. First, we are moving to warfighting readiness as the central purpose of our armed forces. When we are being directly threatened by states with advanced military forces, the most effective way to deter them is to be ready. And frankly, to show them that we're ready, to deliver peace through strength. Now, Britain has the finest servicemen and women in the world. We're showing them the respect that they deserve by delivering the biggest armed forces pay rise in 20 years, and by pledging today that we will end the hollowing out of our armed forces. We'll build a fighting force that is more integrated, more ready, more lethal than ever, backed by a stronger strategic reserve, fully trained and ready to mobilize at any time. Bueno, tenemos que movernos y movilizarnos hacia una preparación total para la guerra. Es fuerte escuchar a un primer ministro británico hablar en estos términos. Es un poco el lenguaje al que nos han acostumbrado los líderes europeos y donde uno se pregunta si están calibrando realmente de lo que están hablando, porque insisto, si la preparación es ir hacia una guerra contra Rusia, esto supone ir hacia una guerra mundial entre potencias nucleares, como lo es Rusia, pero como lo es también el Reino Unido, o como lo es Francia, o como lo son los Estados Unidos. Es un camino muy delicado, que tiene mucho de discurso, pero que también tiene algo de medidas. En concreto, aquí lo que presenta Starmer es un plan que supone una inversión de casi 20.000 millones de dólares para los próximos años, que apunta a que las Fuerzas Armadas británicas sean en 2035, es decir, de acá a 10 años, 10 veces más letales de lo que son ahora. Esto supone, entre otras cosas, aumentar en 12 la producción, es decir, producir 12 nuevos submarinos nucleares, adicionalmente producir 6 fábricas de municiones. Ahora vos fijate el dato, más allá de lo discursivo. Ustedes saben que hay toda una pelea dentro de la OTAN porque la OTAN está diciéndole a sus miembros,
hay que aumentar el presupuesto en defensa. ¿Y qué está diciendo la OTAN? Por lo menos llevarlo a 3,5 puntos del PBI. Estos anuncios que hace Starmer no superarían 2,5% del PBI británico. Es decir, más allá de decir estamos preparándonos para la guerra, en porcentaje de gasto todavía está lejísimos, no de afrontar una guerra, lejísimos incluso de los estándares que está planteando la OTAN. Forma parte de estos dobles discursos que vemos mucho en algunos líderes mundiales, dobles discursos que se vieron también y que fueron objeto de una protesta muy particular contra el presidente francés en relación a su posición entre Rusia y Ucrania. Sabemos, Macron, como lo es también Starmer, de los principales aliados del presidente Zelensky y de la decisión de defender a Ucrania para contener a Rusia. Sin embargo, y ahora te voy a dar algunos datitos, sin embargo, Francia sigue financiando la maquinaria de guerra rusa. ¿Cómo? Comprándole un montón de insumos estratégicos para su producción. Le compra fertilizantes para su producción agrícola, le compra gas natural licuado, GNL, para abastecerse de energía. Hoy es el principal comprador europeo de GNL ruso. Todo esto a pesar de las sanciones. Le compra incluso justamente no solo son fertilizantes y GNL, sino que incluso le compra uranio que utiliza para sus plantas nucleares. Bueno, de esto querían manifestarse los líderes de Greenpeace, que mirá lo que hicieron. Se robaron una estatua de cera de Emmanuel Macron y la llevaron enfrente de la embajada rusa. Miremos las imágenes. Ahí tenés la estatua que estaba en el Museo Grebin de París. Se hicieron pasar por empleados, primero por turistas, después se hicieron pasar por empleados, se la llevaron, sin que nadie hiciera mucho lío, y la ubicaron frente a la embajada de Rusia en París. Y fíjate que le tiran dólares, le tiran euros en realidad a Macron en protesta por esto. Insisto, son millones y millones de dólares los que está destinando Francia a esto, ¿no? Business is business, negocios son negocios, y el mensaje que después decía Greenpeace en la otra bandera. Ucrania se quema, Ucrania está en llamas, se incendia, pero mientras tanto los negocios continúan. No, tienen que hacerse cargo de eso también algunos líderes europeos, que en su discurso se muestran muy confrontativos, pero en los hechos siguen financiando a Rusia. Sí, seguramente porque no tienen fuentes alternativas para conseguir el uranio, los fertilizantes o el gas natural licuado. Esto es cierto, es parte de los problemas que tiene hoy Europa justamente frente a la crisis ucraniana. Bueno, lo cierto es que en los hechos, con distintos discursos, lo que vemos es que la guerra continúa y es muy difícil a esta altura poder pararla, al menos mientras no haya en el campo militar un avance mucho más decisivo de una de las dos partes en contra de la otra. Ya van 3 años y van a ser 3 meses de esta guerra que claramente ha cambiado el curso de la historia.